Bueno, bueno. Ay, qué rico. Mi mamá va a hacer panqueques con dulce de leche. Vamos a como que... ¿Cuántos temas van a surgir hoy, eh? Chicas, a las que se están conectando, mi madre va a hacer panqueques con dulce de leche. Qué rico. Ya lo estoy disfrutando, los panqueques con dulce de leche. Me llevan a cuando era chiquita, que acá no había un mango. Entonces, hola Dani, hola a todos. Y no había un mango, entonces cuando venían mis compañeras y demás, obviamente no había ni galletitas ni nada, entonces mamá hacía las torrejas, que es con pan, huevo y azúcar, o hacía los panqueques con dulce de leche. Ha llegado a hacer hasta el dulce de leche. Pero a mis compañeros de trabajo, digo yo, no, del colegio estaban chochos, les encantaba venir para acá. Hola, hija mía. Hola, Noé, ¿cómo estás? Anoté tu pregunta, Noé. ¿Cómo están? Bueno, hoy va a ser un tema muy interesante. Vamos a volver a estar con Natalia Barrera. Hacía una semana que no estábamos con Nati. Mucha gente en toda la semana en general está pidiendo que esté Nati. Yo feliz, obvio. Con que, hola Lore, ¿cómo estás? Hola Mari. Mi hija me vuelve a decir hola. Vanessa, Antonella, Mari, hola, Marianela en realidad. Hola Verónica. Bueno, de a poco se van sumando un montón, un montón de gente. Vanina, porque lo que importa es el amor y la intención en lo que hacemos. Claro que sí, claro, de todo y vos, sí, totalmente de acuerdo con vos. Ay, hasta mi hermano David está, no lo puedo creer, voy a emocionarme. El anticreencias de mi hermano David está, qué bueno. Hoy justamente hablamos de eso mismo, de romper con viejas creencias. Y tenemos tantas, tenemos un montón. Hola, ¿cómo estás? Hola Vicky. Hola Ro. Hola David. Y él va a estar todo el vivo saludando, estoy segura porque lo conozco. Hola Jime. Hola Vicky, ¿cómo estás? Qué lindo, porque los que veo acá, muchos de ustedes me acompañan en el resto de los vivos. Ay, estamos juntas en Alquimia, qué bueno. El vivo del sábado fue espectacular, hice una pregunta y quedé re feliz con la predicción de Ana Luque. Sí, quedaron muchos muy enganchados también con Ana, es verdad lo que decís. Bueno, muchas gracias Mari. Lo hacemos desde el corazón. Entendí finalmente que cuando las cosas que haces las haces con ganas, todo fluye. Y la gente que está acá está como en mi sintonía, que espero que sea la mejor, chicas. Hola Ángela, ¿cómo estás? Muchas compañeras de Alquimia, muchas de las que están acá somos parte de Alquimia Femenina, esta de Escuela Nefer, ¿no? Natalia Barrera, quien ahora vamos a tener acá en breve, y estamos felices, y cada vez como viendo muchos cambios. Así que me alegra que las que no están se tienen que unir. ¡Hola! Muy buen día, ¿cómo está Gise? Buen día a todos, ¿cómo les Muy va? bien, muy bien. Bueno, hoy cambiaste de escenario, me gusta, mucha luz tenés ahí también. Sí, viste, y voy variando. Está bueno, es verdad. Esto de los vivos tiene eso, que uno puede ir manejando dónde quiere estar, cómo quiere estar o no, está bueno. Sí, sí, dentro de casa, pero en cualquier rincón. Exactamente, en cualquier rincón. Vos sabés que, bueno, hablaba hace un rato con mi cuñada y demás, y ella me decía, ¿cómo estás con los vivos? Y le digo, estoy bien, pero estoy bien porque los estoy haciendo con ganas, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en los vivos con quien quiero estar. Entonces, viste, a partir de ahí, ¿qué importa? Todo está bien. Exactamente. ¿O O sea, no? empezamos a ganar energía, ganamos entusiasmo cuando hacemos las cosas con ganas. Y cuando decidimos hacer lo que queremos hacer y dejamos de poner excusas de que siempre nos falta algo. ¿Hace cuánto que podrías haber empezado con esto? Yo hice un montón, pero sin embargo, gracias a la cuarentena, esa introspección obligada, te animaste a hacer lo que en realidad viniste a hacer, que es Sí, hacer entrevistas, direccionar, pero haciendo sí. lo que te gusta y no a través de estructuras que otro te ponía. Así que como la base de esta cuarentena, realmente muchos están puliendo lo que hacen, se están animando, y eso es lo que está dejando esta cuarentena, de que la gente Sí. se está animando a animarse a sí mismo, a hacer lo que tiene ganas de hacer y no lo que había que hacer porque no quedaba otra. Bueno, justamente no hay mejor apertura que la que acabas de hacer, porque de lo que vamos a hablar hoy es de romper con creencias, ¿no? De romper con cosas Exacto. que creíamos justamente que eran de una manera y pueden ser de otra. Y a mí me encanta tu historia
lo hablamos antes, que me dio mucha risa porque me cagaste a pedos. Porque yo te dije, mataría que hiciéramos, me dijiste, ojo con el matarías. Entonces, viste, uno ahí hace como, frenás y decís, claro, qué tonta, tenés razón. Pero qué importante es que vos cuentes, si tenés ganas, obviamente, cómo fue más o menos tu historia, porque es una forma de estímulo para que podamos entender cuántas cosas a veces tenemos que romper, cuántas creencias para realmente estar bien y lograr hacer todo lo que nos gusta, ¿no? O llegar a los objetivos. Por eso me pareció que era súper interesante que hay muchos que te conocen, muchos de acá son del Quimia, pero otros que se Ese, van sumando. Que se van obvio, sumando, pero siempre, siempre hay gente nueva que hace poco que nos conoce, que hace poco que está mirando mis videos y hay muchos que no saben mi historia, hay muchos, o sea, siempre cuando cuento la historia es como que pongo algo nuevo que está dentro de mi historia y dicen, ay, esto no lo habías dicho nunca. Así que claro, siempre está bueno. funciona, Sí, porque sí. alquimia tiene que ver con eso, ¿no? Enseñar a través de la experiencia, enseñar a través de lo que realmente significa la palabra maestro, que es mostrar. O sea, uno no puede mostrar un camino que no recorrió, porque estamos en una era donde hay muchísima información y hoy estamos a un clic de distancia de obtener toda la información, porque hay montones de videos, montones de libros, montones de cosas, y sin embargo la gente piensa que por acceder a esa información ya tiene el conocimiento y ya está. No. O sea, eso es una creencia de que nosotros a veces hacemos cursos, hacemos talleres o formaciones y que ya somos eso. Primero, no somos eso, aunque tengamos toda la información. El acto de llevar esa información al entendimiento es algo que implica aplicar eso que estamos conociendo. Claro. Entonces, cuando yo empecé a crear lo que es alquimia femenina, lo creé en base a mi propia experiencia, porque me daba cuenta que lo que yo había hecho, nadie me lo había enseñado. Y mi pregunta era, si nadie me lo enseñó, ¿de dónde lo aprendí? Porque hay muchas cosas que yo me pregunto y digo, ¿de dónde sé tanto? O sea, ¿de Sí, dónde me surgen ciertas cosas? Eso también sí. me hizo preguntarme, o sea, ¿cómo puede ser que siendo tan chica tenga una visión de la muerte, de la vida, de la existencia tan distinta? Yo iba a la universidad, que en la universidad lo más gracioso que me pasaba era de que yo iba a tratar de rendir el examen de ingreso. O sea, porque yo ni siquiera avanzaba hasta ahí, o sea, nunca pude ingresar, aprobé química, pero matemática, cálculo no. ¿Por qué? Porque durante toda mi infancia la creencia es, y pobrecita Natalia le cuesta. A Ujú. Natalia siempre le cuesta, o sea, mi hermano era el inteligente, el intelectual, al que le iba bien, ¿sí? Y yo era la Claro. que pobrecita me costaba. Y mi abuela tuvo mucha formación en eso porque me decía, vos sos igual que yo, a vos no te da la cabeza, era la frase de cabecera, ¿no? No te da directamente. Y era muy extraño, porque yo me acuerdo que iba, tengo amigas todavía de la universidad, o sea, tengo amigas de la universidad y yo creo que duraba 4 meses en la universidad porque después decía, esto no me sirve. Porque, ¿qué Total, pasa? total. Claro, yo iba y ya era raro, porque en la Universidad del Sur, por ejemplo, había cosas que eran incongruentes. Y yo me las cuestionaba, digo, ¿cómo puede ser de que si yo de 10 de la mañana a 1 de la tarde tengo que estar en un aula y después Sí, a la 1 tengo que estar en otra que está a kilómetros de distancia? O sea, no sí, era sí, lógico, sí. porque pues me voy a perder una parte o de la anterior o de la que me falta. Y encima, al principio, cuando vos estás en primer año, es como está lleno de gente y a veces no tenés ni siquiera lugar para sentarte. O sea, era totalmente Exactamente. incongruente. Y Sí, otra yo de me las cosas sentaba en que el piso. decía, que cuestionaba de la creencia, o sea, con mis compañeras, decía, ¿por qué los horarios son así? ¿Por qué no es como la escuela? Sería más fácil, uno podría estudiar mejor. ¿Y por qué la gente estudia o trabaja? ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas? Porque yo trabajaba, daba clases de danza y estudiaba. Y ya eso ¿Viste? era rarísimo que yo tenía 16 años, ya daba clases de danza y mis Claro. amigas en la secundaria me decían, ¿vos trabajás? Ya era raro. ¿Por qué? Porque yo siempre rompía todos los moldes. O sea, siempre Mm, era la rara y por ser rara también me costó mucho tener amigos. ¿Por qué? Porque yo nunca creía en lo natural, o sea, simplemente contaba con mi experiencia y decía, para mí no es así. Y cuando claro. vos empezás a romper creencias, empezás como a separarte y a hacer el raro. Cuando en realidad eso implica de que estás en un proceso de pensamiento un poco más evolucionado. No es que vos sos mejor que el otro, no. No, no, Simplemente estás sí. cuestionando cosas. No es que sabes más, las cuestionás. O sea, eso de cuestionar me hacía que yo a la hora de estudiar no entendiera lo que los maestros, por ejemplo, en el aula hacían.
¿Por qué? Porque era repetir información y cuando vos le preguntabas de dónde venía tal cosa, decía, no sé, o sea, no sabían. O sea, y a mí me gustaba saber el origen de las cosas y demás. Entonces, lo que yo aprendí de la experiencia es que, bueno, literalmente mi abuela tenía razón, a mí no me daba la cabeza. Hoy la vida es muy graciosa porque hoy muchas de mis alumnas que están en la universidad me piden ayuda a través de herramientas para poder estudiar. Y yo se las enseño y apruebo los exámenes cuando yo no podía. O sea, porque ¿qué pasaba? Yo estaba llena de información del exterior. Realmente creía lo que los demás me decían, de que yo no podía, que a mí me iba a costar y que pobrecita de Natalia, pobrecita está sola. Y pobrecita ya nunca va a ganar dinero porque ya nunca estudió. Es otra de las creencias. Quien no estudia, ¿sí? No va a llegar a ningún lado. Primero, esa creencia es una mentira porque yo conozco gente, es más, alumnas mías que tienen montones de estudios y que realmente hasta te da bronca y vergüenza porque hay gente que tiene estudios universitarios muy grandes, ingenieros químicos, abogadas. De muchos años y mucho sacrificio. Y sin embargo no tienen laburo, y están laburando como secretaria, o sea, es incomprensible. Entonces vos decís, no puede ser de que te mientan tanto y que vos no te cuestiones las grandes mentiras de la humanidad, ¿no? De que creemos en la televisión, creemos en las cosas o inclusive creemos en los maestros y tampoco cuestionamos eso que recibimos. Fíjate que a los niños cuando cuestionan, por ejemplo, imagínate que antes se pensaba que la Tierra era plana y cuando dijeron no, era redonda, ¿cómo cuestionaron esa nueva información? Bueno, esto es lo mismo. Cada vez que hay algo nuevo, vamos a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque deja en evidencia que hay una mentira. Y la ciencia en esto es básico. ¿Por qué? Porque la ciencia un año te dice una cosa y al otro año te dice otra completamente distinta. Por ejemplo, cómo duermen los bebés. No, al bebé no lo pongas boca abajo porque se asfixia. Ahora no lo pongas boca arriba, o sea, y al final como pongo al bebé. Se ahoga. Sí, total, total. Es verdad. Ya no sabes cómo poner, y al final terminás guiándote por la intuición porque si no, un estrés tremendo. Es el sentido común. Sí, sí. Exactamente. Entonces, lo que pasó en mi vida fue que cuando murieron todos, se murieron también ciertas creencias. ¿Por qué? Porque lo que pasó en mí fue de que, bueno, ya no tenía a nadie más para darle vergüenza. Vos fijate desde dónde yo había arrancado. Loco. O sea, de que como que, porque mi hermano, o sea, como que era uno más. No me importaba si le daba vergüenza, porque es mi hermano, de última. Pero viste, la abuela, la madre, el padre. En ese aspecto mental. ¿Se entiende? Entonces, cuando murió mi papá, que fue el último que murió, dije, bueno, ya no tengo a más nadie a quien darle vergüenza. Y tenía todo para ganar. Entonces me lancé. Me lancé a creer en mí misma. Y me lancé a guiarme por la intuición de decir, ¿qué es lo que vine a hacer acá? O sea, porque no podía ser de que siempre, desde muy pequeña, mis amigas lo único que querían era escucharme. Escucharme a ver yo qué hablaba, de qué hablaba, de cómo hablaba. Porque me gustaba mucho el canal Infinito y entonces me gustaban todas las cosas paranormales. Yo decía de chica, yo voy a estudiar para psicología, esas cosas, porque me gustaban. Y era muy chiquita, 7 años, 8 años. Eso me llevó también a estudiar tarot, estudiar un montón de cosas, pero después, cuando uno va haciendo el recorrido y va aprendiendo sobre el cerebro, sobre la física y demás, empieza a darse cuenta que la herramienta está condicionada en base al maestro. Es decir, hay cosas que no te las cuentan, estas cosas son muy extrañas, ¿no? ¿Por qué el maestro se guarda cosas? ¿Por qué es esto de te enseño hasta ahí? ¿Por qué? Porque ya el lugar desde donde está enseñando es como pasaba en la universidad, me acuerdo que decían, por ejemplo, la carrera de abogacía, de que ya te ven como un competidor. Entonces te la hacían re difícil, ¿sí? Entonces hay mucha enseñanza que se basa en eso. Y eso me pasó cuando hice bio-neuroemoción, cuando hice el primer curso, que yo ya había, o sea, Enric nos decía, ustedes tienen que ganar experiencia y demás, y yo ya había empezado a atender gente, y me llega un mail del instituto de que yo no podía usar el nombre acompañante de bio-neuroemoción porque no tenía un título universitario. Wow. O sea, si yo hubiese sido psicóloga, médica, inclusive arquitecta, sí, porque se basaba mucho en solo podían, y que tenías que hacer cada vez más cursos y nunca llegabas, ¿sí?
O sea, había una gran incongruencia. Querés que yo tenga la experiencia, pero no puedo usar el nombre. Y si no puedo usar el nombre, ¿cómo voy a ganar? O sea, era medio incongruente. Entonces ahí empecé a Total. cuestionarme muchas cosas. Inclusive cuestionarme de que cuando yo aplicaba los protocolos que me enseñaban, no llegaba cuando yo me guiaba más por la intuición y lo que yo había aplicado en mí. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Entre esto de creencia y crear, yo tuve que elegir. Y tuve que atravesar todas las creencias en mí. La creencia era, ¿vos quién sos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún título. Estaba armando una metodología donde no había un título. Y donde el nombre me había encontrado a mí. Por eso yo tengo tanto amor a la palabra, porque alquimia me encontró a mí. No fue algo que yo digo, bueno, a ver qué nombre le pongo. O Total. sea, toda mi vida la palabra estuvo ahí desde un lugar que a mí me hizo cuestionarme y decirme, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque no puede ser que me venga tanta información y que no la aprendí de ningún lado. Claro, Entonces, ni siquiera habías leído el libro de Paulo Coelho, ¿o sí? Porque por mm, ahí, por eso digo, y yo no, recuerdo que nada. la primera reunión que tuve con vos hace mucho, ¿qué año era, Nati? En el Y 2000. 2014, 2013, 2014. Dios Un mío, montón. se llamaba, vos le pusiste alquimia y hacías cosas que de alguna manera rompían con la estructura de nuestra cabeza. Que yo recuerdo Sí. que la primera vez que te vi, hacías cosas que yo digo, viste, porque uno en la primera clase decía, esta loquita, ¿qué onda, no? Qué bueno, qué atrevida que es, porque yo no me animaría a hacer algo así. Y resultaba y se generaba una energía súper especial. Pero bueno, seguí porque es reinteresante lo que Sí, te estaba contando. Sí. sí, o sea, Alquimia me encontró porque yo le pongo al nombre, o sea, yo estaba haciendo la transición de danza con Claro, lo que era enseñar lo que yo había aprendido. ¿Por qué? Porque en 3 meses había ganado más dinero, había aprendido a vender, había aprendido un montón de cosas que nadie me había enseñado. Habían total. surgido de mí, de lanzarme, de atravesar esa vergüenza porque no tenía a nadie para darle vergüenza. Pero yo digo, Exacto. esto no lo enseña a nadie y esto es clave porque la gente no va a avanzar nunca. ¿Se entiende? Siempre va a esperar a que otro le diga desde afuera, ahora podés, ahora tenés el titulito, ahora, o sea, nunca va a Sí, avanzar. estás habilitada, sí, total. ¿Entendés? Y yo me había habilitado a mí misma y por eso parecía que la suerte la tenía de mi lado, siempre. O sea, como que las cosas se daban. Entonces digo, acá hay algo que yo encendí que nadie te decía de encender. Entonces cuando decido hacer esto de darle clase a las mujeres, porque yo daba clases de danza a mujeres, danzas árabes, Ujú. y Sí, lo que yo quería es usar la danza como un ritual, es decir, usarla como una expresión del cuerpo, porque el arte nos ayuda a eso, a liberarnos emocionalmente, la música, el sonido, e ir enseñando lo que yo iba aprendiendo, por experiencia propia y por lo que iba aprendiendo de los cursos. ¿Pero para qué? Para que la totalmente. persona empiece a aprender para aplicar a sí mismo, no para darle a otro. Este era el punto crucial, o sea, si vos no te pones primero en primer lugar, siempre vas a estudiar para darle al otro, entonces nunca vas a modificar tu realidad. Tu realidad, Entonces completamente. digo, bueno, ¿y qué nombre le pongo? Y como el lugar que me habían ofrecido se llamaba Alquimia, ¿te acordás? Ahí en la Sí, calle claro, Ceballos, por se eso te llamaba digo, me Alquimia, acuerdo, le puse el momento Alquimia C. Femenina simplemente para que asocien el lugar conmigo, nada más. O sea, Qué fue loco eso. por Ujú. casualidad. Después el lugar cerró y yo me quedé con el nombre, digamos, pero era más que nada para conectar con el lugar y decir alquimia femenina, Sí, ¿sí? Y no sí, ponerle ningún nombre de bio ni de nada porque obviamente no podía usar la palabra. sí, ¿Se claro, te lo entiende? prohíben. Exacto. Te lo Entonces, y ahí prohíben. empieza, exacto, y ahí empieza el camino de alquimia. Y después, a medida que voy avanzando, voy empezando a estudiar más. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que cada vez que hacía cursos, un curso rompía con el esquema del otro. O sea, cuando aprendía de neurociencia, dejaba en evidencia que ciertas cosas de hipnosis estaban mal. Entonces, digo, acá cada uno enseña en base a su metodología y pone esa verdad. Como que tenés que creer en esto, pero cuando estudias otra cosa, es como que eso no sirve. Entonces vos decís, Exacto. bueno, ¿y al final qué onda? ¿Para dónde Entonces voy? dije, voy a dejar de tener maestros y voy a empezar a investigar yo. Entonces me puse a leer, a investigar y a estudiar para aplicar. Y ahí empecé a entender que había cosas de neurociencia que estaban científicamente comprobables y que no las aplicaban. Porque, por ejemplo, la creencia. ¿Qué es la creencia? Porque todo el mundo dice, es una creencia, una creencia. Si vos Sí, no sabes lo que es una creencia, seguís pensando en esa idea que tenemos. La creencia es una construcción del lenguaje. total.
¿Sí? Entonces, si yo no cambio el lenguaje, o sea, si yo no transformo el lenguaje habitual, tampoco rompo con la creencia. O sea, esto lo Completamente. trabaja Digamos, mucho la PNL. no sirve solo con estar viéndolo, porque uno No, se da no. cuenta, empezás a darte cuenta que algo raro hay, pero no sabes cómo romper, cómo salir, ¿no? Cómo hacerte el otro camino. Exacto. O sea, ¿cómo hago? O sea, sí, bueno, entonces es uno que piensa, bueno, yo la creencia la puedo romper así, yo cierro los ojos, imaginemos un ejercicio de PNL, ¿no? El ejercicio de PNL lo que hace es transformar en los estados emocionales, es muy beneficioso, pero te Sí, deja hasta ahí. ¿Por qué? Porque si vos no rompes el hábito, volvés a repetir el patrón, porque el cerebro está programado para repetir el pasado. Entonces, sí, ¿qué total, pasa? Vos todo el cambiás tiempo. el estado emocional, ¿no? Del recuerdo, de la situación. Ese es el primer punto. O sea, cambiar la observación, el estado emocional, el desde dónde lo miro. Ya no lo miro con miedo, lo miro con confianza. Genial. Ahora tenés que hacerlo, porque si vos no lo pasás a la acción, ya no rompiste la creencia. La creencia sigue ahí. Está como un Ujú, durmiente, se claro. llama. Pero está Ujú, dormida, se despierta cuando está frente a la cosa. claro. Entonces, el acto de esa frase que yo digo, mover trasero, porque fue clave, porque nadie Ujú, piensa que tiene que accionar, que tiene que pedir y se considera, o sea, es esto, yo les enseño a formular las metas, ¿qué es lo que pasa con la mente? La sí, mente, ¿qué te hace? Te dice, bueno, voy a armar bien la meta, concreto, ganar 50.000 pesos mensuales, desde ahora sí. concreto ganar, y qué sé yo, y empiezan, concreto ganar, bien, y se quedan sentados en el sillón mirando Netflix. No, no funciona así. O sea, No. primero, la meta es como si fuese un mapa. Yo tengo que arrancar el auto y dirigirme por la ¿Hacia carretera dónde hasta vas? llegar. El ¿Hasta objetivo. llegar? Claro, total. Dos, lo que vos decís todo el tiempo es lo que está creando tu realidad, no simplemente la frasecita esa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de qué hablas las 24 horas del día? Claro, Porque tu palabra es lo que está creando la realidad. Entonces la gente que dice, concreto, ganar 50.000, dale 2 minutos y dice, ay, che, hay que pagar esto, hay que pagar la luz, no doy más, che, ¿cómo vamos a hacer para pagar las deudas? Y deuda, 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 deuda. No se da cuenta que lo que está materializando con sus metas es todo lo que dice, no simplemente la total. frase. Y de Entonces, hecho, entrenar la mente es difícil. ¿Por qué? Porque tenés que estar en atención constante. Y de hecho, hablando siempre de las creencias, justamente que tu mente vuelva hacia el mismo lugar responde a las creencias. Porque, por ejemplo, vos estás Exacto. intentando ganar más dinero y a los 2 minutos que planteaste la meta estás diciendo, uy, ya no sé si llego a fin de mes. Ya eso está respondiendo a una creencia, que vos no vas a llegar nunca a fin de mes. Que es muy Exacto. difícil, que el dinero cuesta mucho. Digo, se plantean creencias constantemente, no hay una sola creencia. Exacto. Y aparte, fíjate esto, ¿no? Que llegar a fin de mes, ¿sí? La palabra mes y mens, que viene de una de las etimologías de mente, ¿sí? Tiene que ver con eso. O sea, que tu mes tiene que ver con tu mente. ¿Por qué? Porque vos querés llegar a fin de mes. O sea, Llegar. el fin Punto. es el mes. No, el fin no está posicionado en otra cosa. O sea, porque la Claro. pregunta que yo siempre hago es, ¿qué cosas nuevas estás haciendo para que entren resultados nuevos? No, ninguno. O Es sea, uno base, piensa que repitiendo lo mismo va a llegar, no, o sea, yo tengo que hacer cosas nuevas, ¿sí? Ujú. Y esas cosas nuevas las tengo que repetir mínimo por 3 meses consecutivos porque es lo que tarda el cerebro en hacer una red neuronal nueva. ¿Se Completamente. entiende? O sea, la creencia se forma en base a una repetición. Sí, mi Ujú. abuela tuvo una repetición durante mucho tiempo diciendo, no te da la cabeza, no te da la cabeza, no te da la cabeza, no te da... Y llegó un momento que yo, aunque me iba bien, yo tenía instalado eso. ¿Por qué? Porque el lenguaje es constante. Es constante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que escuchás todo el tiempo? Lo que vos decís, lo que te dicen alrededor y lo que vos pones en las redes, en la tele. O sea, vos te Completamente. alimentás de eso y eso va generando redes neuronales. Entonces vos Claro. podés elegir de qué alimentarte. El tema que pasa, a nosotros nos dijeron que la realidad sucede afuera y no adentro. ¿Sí? Y si esto fuera así, tenemos que romper con una creencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos estar de acuerdo y decir, bueno, la realidad es que está todo parado, Gise. O sea, que la Sí. economía está colapsando y que la gente no tiene plata, ¿verdad? Total, Pero sí. entonces, podríamos preguntar, ¿y qué pasa con la gente que sí le está yendo bien?
que sí la gente que está generando dinero en esta pandemia. ¿Se entiende qué onda? ¿Tiene otra realidad? Seguro. Entonces, o sea, si una creencia es real, debería ser igual para todos, innegociablemente. Entonces, si no es igual para todos, esa creencia es un punto de vista, no es una verdad. Claro. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, empezás a entender que la verdad es algo que vos tenés que decidir alimentar. ¿Por qué? Porque hay gente que en una pandemia está haciendo dinero y hay gente que en una pandemia está teniendo cada vez menos dinero. Entonces vos tenés que decidir qué mente alimentar, porque que vos llegues a fin de mes tiene que ver con lo que tenés en la mente. O sea, Total. ¿cuál es el fin que está en tu mente? ¿En crecer? ¿En reinventarte? ¿En usar la crisis como una oportunidad? ¿O en justificarte a través de las excusas que te venden de afuera para no mover el trasero y esperar que la solución venga desde afuera, que el gobierno te dé, que la oportunidad aparezca, que te abran la puertita? No, tenemos que mover nosotros si realmente queremos soluciones y que nosotros Total. tengamos el poder. Pero para tener el poder nosotros implica que nosotros nos tenemos que vaciar de todo lo que nos condiciona acá, que nos dice que no podemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una mente creativa cuando todavía me estoy poniendo excusas cuando yo quiero accionar. ¿Cómo sé si yo estoy creando mi realidad o creyendo en la realidad que tengo? Yo De voy a acuerdo crear con la vos. realidad cuando yo lo que quiero crear lo paso a la acción. Es decir, yo me dirijo a hacer eso, no lo espero, no justifico el por qué no lo hago. O sea, yo algo Sí. hago y es una Hago. acción. Porque yo la creencia la voy a cambiar, la voy a modificar cuando yo cambio el hábito. Y el hábito es un hábitat, es un lugar. Y para yo modificar un lugar tengo que hacer cosas nuevas. No es pensar, no es sentir, es pensar, sentir y hacer al mismo tiempo. Es decir, Sí, si yo y el es hacer no lo constante. hago, Y es es constante, porque digo, conozco gente muy cercana que han emprendido nuevas cosas, atentas a esto que vos decís, lo emprenden, pero cuando yo las escucho hablar, lo primero que dicen es que yo también lo hago, porque yo, por más que en la práctica trato, también lo hago, porque también parte del aprendizaje es equivocarte y volver a empezar. Entonces hay exacto. gente que dicen, sí, sí, ya estoy, ya me recibí, ahora estoy bailando. Pero igual me da un poquito de miedo todavía, ¿eh? Todavía no me animo a hacer un vivo, no, todavía no lo hago porque me da como cosita. Y ya ahí te frenás, quieras o no. Y son esos miedos, yo hoy a la mañana le decía a una amiga, son esos miedos los que tenés que tratar de superar. Hacé un vivo, bailá, aunque te sientas ridícula, hacelo, animate a superarte, porque si no es todos los días un poquito, no avanzás, y yo me doy cuenta de eso, Exacto. no avanzo. Yo hoy estaría sentada acá esperando que me toque el timbre alguien de Canal 7 o Canal 9 o de BBC, o de una radio, Exacto. y estoy chocha, Claro. estoy feliz de la vida. Igual, sigo trabajando todos los días, porque es como un volver, no sé si a vos te pasa o te pasó, pero siento que todos los días es un volver a empezar. Me despierto y ya me conecto un poco más rápido, pero me cuesta. Digo, bueno, dale, un día más, vamos, media pila. Entonces trato de hacer las cosas que me hacen bien y que me ayudan de alguna manera a este crecimiento y esto de romper con ciertas creencias. Pero es a cada momento. Yo me encuentro los pensamientos negativos a cada momento. Exacto. Pero en o sea, cuando uno dice me cuesta, ay, pero ay, sí, yo quiero estar de acá, pero me cuesta, ¿viste? Me cuesta. La palabra cuesta nos habla de que estamos subiendo. O sea, si no Claro, te costara, no estarías ascendiendo, subiendo en un totalmente. nivel superior. O Exacto. sea, que las cosas te cuesten, que te cuesten dinero, que te cuesten tiempo, que te cuesten romper con el conformismo de repetir lo anterior, significa que eso te está llevando a un nivel más alto. Por Lo supuesto. choto, lo voy a decir así, es cuando Sí. no te cuesta, cuando te están diciendo de que, no, bueno, esto lo haces una vez al mes, respirás Mm, y ya vas a perder 20 y ya kilos está. en un mes. Eso Mm, que no te cuesta, no te va a dar resultado. ¿Por qué? Porque el costar nos está indicando de que estamos yendo a un nivel superior. Es total. decir, tenemos que darle valor a lo nuevo y para darle valor a lo nuevo tenemos que dedicarle tiempo, dedicarle atención. ¿Por qué? Porque lo que hacemos durante todo el día es lo que va a hacer crecer esas semillas. Entonces, si yo Completamente. armo bien una meta cuando me despierto, ¿no? Yo digo, bueno, hoy es un buen día, hoy recibo buenas noticias, hoy gano dinero, todo perfecto. Ahora, mi accionar, mis conductas,
emocionales, mentales y hábitos, van a ver si yo esa meta la metí en mi realidad o me estoy mintiendo. Totalmente. O sea, a la palabra hay que habitarla. Y para habitar la palabra yo me tengo que escuchar cada vez que hablo. Claro. Yo tengo que entender que tengo que vaciarme de palabras que son creencias. Las deudas dejan en evidencia mis dudas, ¿sí? Que yo tengo que pagar y no que tengo que ganar más. O sea, la gente quiere llegar a fin de mes, no quiere generar más dinero. ¿Por qué? Porque no se escucha que no tiene una mente próspera de generar cada vez más. O sea, Eso te iba gana a más decir. en base a las deudas que genera, no en base a lo que quiere comprarse. Porque generalmente queremos pagar y no ganar más, porque estamos condicionados por creencias viejas. Por eso lo primero que tenemos que hacer es vaciarnos de la mente vieja. Y eso lleva un proceso, un hábito constante, un aprender a aplicar las herramientas y las técnicas en nuestro día a día. Por eso una mente creativa es una mente que decide entrenarse a sí misma, que se da valor a sí misma. Ahora, hay una realidad, ¿no? Que yo pensaba mientras te escuchaba hablar. Dicen por ahí lo que natura no da, Salamanca no presta. Hay algo en vos que te lo dio naturalmente, ¿no? El universo que lo tenés y vos pudiste verlo de una manera distinta a lo que lo puede ver el resto. Entonces, cuando alguien se da cuenta que hay algo ahí que no está bien, porque digo, no todos tienen esto que te pasó a vos, ¿no? Vos viviste una experiencia muy particular que te hizo mirar las cosas de otra manera y seguir investigando. No todo el mundo reacciona igual, sin embargo hay algo que le molesta y no saben qué. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando esto que vos decís, cuando empezás a darte cuenta que no avanzás, cuando lo que haces te crees que te gusta, no te gusta tanto, o por lo menos llegas a tu casa y estás cansada, igual que cuando lo hiciste. Digo, empezar a prestar atención no solo a qué decimos, sino que nos pasa. Esa es la forma de darnos cuenta si algo no está tan bueno, si hay una creencia ahí latente. Hay dos caminos. O Mm, sobrevivimos. O sea, sobrevivir, ¿qué es? Me amoldo a lo que hay, a lo que otro me dijo. Y exacto. bueno, yo lo que puedo hacer es esto. Bueno, no me gusta mi trabajo, pero me da plata, llego a fin de mes. O A sea, eso no sí. voy más allá de mi zona de confort, que la zona de confort es un pozo. Es un pozo donde vos ya le pusiste una tele, te vas de vacaciones 15 días, donde tenés un sillón, que no es el que te gusta, pero es el que pudiste comprar. O sea, es Claro. un pozo donde te acomodaste, pero estás en un pozo igual. ¿Cuándo llega el momento de cambio? Cuando vos te das cuenta que pensaste que en 1 año, 2 años, 3 años ibas a salir y el pozo cada vez está más en hondo. ¿Y cuándo te das cuenta de esto? Cuando ya te afecta el estado emocional. Cuando Claro. vos ya, eso ya no te conforma, digamos, cuando ya te sentís triste todo el día, cuando ya no podés dormir ni siquiera, hay gente que tiene insomnio, cuando ya tenés un sobrepeso abismal, porque todos tus deseos los transformás en sobrepeso, porque como nunca los accionás, nunca te los quitas. Entonces es un peso el desear cosas nuevas. ¿Sí? Cuando el cuerpo empieza a generar síntomas, o sea, todo eso es evidencia de que nosotros en nuestra realidad, en nuestra vida, estamos como en último eslabón, como últimos. Primero lo que hay que hacer, primero lo que se puede hacer y después lo que yo quiero. Un poco eso está Llega, relacionado con el pánico, ¿no? El pánico tiene que ver con eso, ¿no? Con cuántas situaciones que nos angustian, nos hacen mal, pero las seguimos guardando porque a veces no sabemos para qué lado disparar, porque nos invade. Y tiene que ver con eso. claro, los trastornos de ansiedad que ahora están, todo el mundo tiene ansiedad. Bueno, la Sí, ansiedad, la base de ese síntoma es que tu esencia, tu alma, tu espíritu, tu verdadera identidad te está gritando y diciendo, quiero dejar de ser gusano, quiero dejar de arrastrarme por la vida y quiero abrir mis alas y volar y ser una mariposa, porque hay muchas cosas bellas adentro mío, talentos completamente. que están dormidos, que ni siquiera sé cuáles son, pero que sé que Claro. están ahí y que los quiero monetizar y que quiero tener una vida donde yo sea libre. Por eso las alas habla de libertad, habla de belleza, la mariposa es una belleza pura, pero uno tiene que decidir dejar de ser gusano. ¿Y cuando uno decide dejar de ser gusano? Cuando ya tocó el límite. Entonces, como Completamente. nosotros no accedemos, o sea, ¿qué nos pasa? Uno no decide cuándo quiere hacer las cosas, como que es cuando la vida ya te puso el límite. ¿Y cuándo te pone el límite? Cuando te quedaste sin laburo y no te queda otra, Sí. cuando se mueren todos, como en mi caso, el límite, ¿no? Se murieron todos, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ya no le puedes pedir Claro. plata a tu abuela, Total. ¿entendés? Ya Nada. ahora, Estás sola. ¿entendés? Yo llegué a mi límite.
Lo único bueno es que fue muy joven, entonces me dio tiempo. Pero hay gente que el límite llega a los 70 años. Sí. No Y que esperemos aún que se así mueran todos para están, eso. totalmente, aún así estamos a tiempo, ¿no? Pero que Exacto. obviamente, cuanto antes nos demos cuenta, mucho más. Y obvio, siguiente, cuando te echan del laburo, cuando se mueren Sí, todos, cuando te agarra una enfermedad terminal. mm, O claro. sea, la enfermedad terminal te viene a decir, terminala, a ver cuándo te pones en primer lugar. Por eso la gente que se sana de enfermedades terminales es porque abandonó la vida que tenía y decidió crear la vida que quería. Y por eso las remisiones espontáneas, el tumor se fue, la quimioterapia le funcionó, porque decidió vivir la vida que quería y dejó de justificar una vida que no le gustaba, porque nos mentimos. O sea, nos Sí, acomodamos en ese pozo y decimos, ay, qué lindo, bueno, me gusta, y sin embargo nuestros talentos están dormidos, la vida pasa, después decís, ay, cuántos sueños postergué, y quedaron en sueños, solo cuando total. dormís los concretás, porque en la vida estás viviendo la vida que podés y no la que querés. Ujú. Entonces, cuando yo creé alquimia, lo creé en base a eso, o sea, tiene que haber una escuela donde nos enseñe a vivir, porque no la hay. ¿No? Alquimia nos enseña a vivir, ¿entendés? Bueno, ¿y qué pasa cuando te viene una enfermedad? ¿Qué tengo que escuchar? O sea, no hay una escuela, Empezamos ¿viste cuando nos enseñan dicen, a ¿dónde volver hay una a escuela vivir. donde me enseñen a vivir? Porque la vida no, es una mierda si te la pones a Total. pensar. Sí, sí, Entonces, sí. alquimia nace de eso, de aprender a vivir y aprender a vivir la vida que queremos, no la que nos dijeron que teníamos que tener, sino a Ujú. romper esos límites, a Sí. que empecemos a entender que no tenemos que sobrevivir, sino que tenemos que animarnos a atravesar nuestros miedos y nuestras creencias. Entonces, cada vez que yo hago una teoría de cada mes, tanto de los niveles superiores como de los niveles de primer año, yo pienso en qué le está faltando a, a estas personas que están confiando en mí, porque confían en mí, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Y yo lo que trato de que entiendan es esto, no me pongas a mí en el lugar de maestro, yo te voy a Ujú. enseñar en base a que yo hice mi propio camino, pero yo quiero que Completamente. hagas vos el camino, que apliques Ujú. las herramientas a tu vida y que entiendas que el poder está adentro, que el creador sos vos, que tenés que encender el maestro adentro. El maestro es el que muestra, no el que le va a enseñar al otro, el que muestra con su propia realidad que lo logró. Entonces, siempre lo que estoy tratando en alquimia es de que pongan ese poder adentro y que entiendan de que si realmente aplican las herramientas todo el tiempo y no como un sacrificio, sino entendiendo de que eso va a iluminar su realidad, va a dar a luz sus metas, que realmente van a obtener los resultados, cuanto más lo aplican, uno empieza a notar de que cuando se encienden, que dicen, wow, hice lo que me dijiste, y yo digo, ves que es más fácil, pero ¿por qué tardaste 3 meses en encenderte? ¿Por qué le seguís haciendo caso a esa misma mente que te llevó a no ganar el dinero que querés, a engordar, a tener esa enfermedad? ¿Por qué A le seguís diferentes haciendo caso objetivos. a esa mente que te llevó a Ujú. un lugar donde no querías? Tenés que vos invertir en tu mente, invertir en que tenés muchos talentos y que esos talentos no es que aparecen al principio, aparecen cuando vas recorriendo el camino. O sea, yo, por ejemplo, digo, o sea, cuando voy avanzando y me voy vaciando de mis creencias, me voy dando cuenta de que tengo talentos que no los había visto y que los empiezo a ver cuando me vacié. ¿Se entiende? Cuando hago ese Claro. agujero Es que y si no digo, esto vacío no no hay soy, más. esto no. Ujú. Sí, Exacto, sí, esto no soy, eso no soy, eso no soy. O sea, yo sí, sí. tengo, o sea, por ejemplo, a mí me decían, que yo como que soy muy, era indiferente, o sea, mis amigas me recriminaban eso, ¿no? Que era muy indiferente. O sea, que por ahí, qué sé yo, viste que se hacen los grupos de WhatsApp y Sí, todos comentan humor, chistes, demás, y yo como que no contestaba porque realmente no me interesaba, o sea, porque eran claro, conversaciones claro. banales, tontas, no sé qué, pero sin embargo estoy en el grupo y está todo bien. Entonces me reprochaban y me decían, lo que pasa es que vos nunca estás, vos nunca, vos ignorás, vos esto, vos lo otro, vos lo otro. Y yo La digo, mirada che, del otro. ¿seré así? Y digo, no, yo tengo que cambiar, y digo, y tengo que prestar atención porque no es así lo que siento, pero el otro lo percibe así. Y después me empecé a dar cuenta de que esa visión era de ellas, que yo en realidad le estaba diciendo que no,
a cosas banales, no a mensajes estúpidos, no a Lo que a vos no te interesaba. cuestionamientos que ni sirven. ¿Pero por qué? Porque no me interesa. Y que no está mal que no me interese. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando vos empezás a entrenar mucho tu mente que te das cuenta de que hay conversaciones que son ilógicas. A mí lo que me pasaba es que yo me aburría en los cumpleaños, en las cenas, me aburría. Y digo, ¿qué onda? ¿Me voy a quedar sola? No, ¿qué pasaba? Yo no me aburría cuando iba a cenar con mis alumnas. No me aburría cuando tenía que hacer talleres de horas y horas y horas. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Pasa de que yo empecé a decidir de que todo lo que hacía en mi vida me tenía que generar algo positivo. Entonces empecé a poner el límite, a decir que no a lo que no. Y eso me llevó a valorar mi tiempo, a valorar mi vida y a valorar también la vida de los demás. Y a no negociar, porque ¿qué nos pasa cuando empezamos a transformar nuestros pensamientos? A algunos no les va a gustar por sus creencias. Pues si vos sos tan positiva, tan esto, tan lo otro, tan aquello. Entonces digo, esta persona me quiere tal y como soy, no. Entonces que se vaya. No, sin duda que no. Pero por eso, ese es como, es como una de las primeras lecciones que hay que entender, ¿no? Que a mí me costó años de televisión y me di cuenta de que yo viví para los demás. Que me maquillaba para los demás, me vestía para los demás y hacía notas para los demás. La semana pasada, voy a hacerlo cortito, tuve una experiencia similar. No importa con quién, XX, le hago una nota porque yo dije, uy, me parecería re interesante porque además es de Buenos Aires, bla, bla, bla. Y no estaba haciendo lo que me gustaba. Y la verdad que el resultado, ¿cuál fue? Para afuera, genial. Para adentro, angustia. No me sentí bien, no me sentí cómoda. Bueno, eso fue, digo, bueno, dejar de pensar que está todo en el afuera. Que si al afuera le gusta, genial, pero me tiene que gustar primero a mí. Me tiene que hacer sentir primero bien a mí. Que ese es el punto. Lo que vos planteás del WhatsApp, de lugares. Yo he dejado de ir a reuniones, he dejado de salir, he dejado de un montón de cosas. Y sé que la gente piensa que soy una antipática. Hoy, literal, me chupo un huevo. Pero digo, pero me llevó años. Y ahora entré a alquimia y empezaron a caerse fichas y fichas y fichas. Y lo hablaba siempre con mi cuñada, que es muy similar a mí, pero es más callada que yo. Y ella me decía, pero no me interesa allí. No me interesa responder. Y yo decía, pucha, pero el otro va a pensar que sos una antipática. Y, ¿entendés? Y esto es lo que uno empieza a entender. Es para adentro. Es para adentro, primero yo. Exacto. Y segundo yo. Primero yo. ¿Y para qué esa relación? Porque si no nos podemos mostrar tal y como somos. O sea, porque esto que nos lleva a esto, si yo no puedo expresar lo que realmente opino y que el otro que puede tener otra creencia y que está perfecta, sí, ¿se claro, entiende? O sea, si no podemos tener una conversación un poco más profunda, o sea, mi palabra no está siendo valorada. Claro. Entonces, cuando vos empezás a entender que hay ciertos hábitos que se empiezan a modificar cuando vos transformás la mente, y que hay ciertas creencias que se rompen. Por ejemplo, la creencia de tener hijos, ¿sí? Vos tenés que tener hijos, porque si no, ¿quién te va a cuidar cuando seas más vieja? O sea, que los hijos se tienen para que te cuiden cuando sos vieja. Claro, se rompen un montón de creencias, ¿sí? O sea, porque hay muchas personas que por ahí, muchas parejas que deciden no tener hijos y son cuestionadas también. O sea, ¿cómo no vas a tener hijos? Después te vas a arrepentir, porque te dicen esa, te vas a arrepentir, no dejes el trabajo, te vas a arrepentir. O sea, siempre está ligado a una necesidad, nada más. Exactamente. Entonces uno empieza a vaciarse de muchas creencias, pero ¿cuándo? ¿Cuándo empezamos a cuestionar todas esas cosas? Cuando empezamos a escucharnos a nosotros. Y nosotros nos escuchábamos solo cuando éramos niños. Nosotros somos, en nuestra naturaleza, personas que se dirigen hacia lo que quieren. Mirá a tu hija que dice, ma, quiero esta campera, ma, quiero tal cosa, ma, quiero viajar a Brasil el verano que viene, ma, o sea, siempre está diciendo lo que quiere, sabe lo que quiere, no tiene dudas, ¿sí? No. Ahora, ¿qué pasa? Durante toda nuestra etapa de infancia, millones de personas nos dijeron, no hay plata, no se puede, no ahora, más tarde, no. Y entonces nosotros ya tenemos una programación inicial de todo no a lo que queremos. Entonces tenemos que encontrar la vía de hacer lo que se puede. Y de ahí nos viene el poder, ¿sí? De lo que se puede, no del poder de querer. Entonces cuando yo, por ejemplo, le pregunto a la gente, ¿qué querés? Bueno, yo no quiero tener deudas, no quiero estar enferma, no, todo lo que no. ¿Por qué? Porque ya tenemos una mente programada para la necesidad y la carencia. Y cuando la gente se da cuenta de que todo lo que piensa no es lo que quiere pensar,
empieza a entender que no existe todavía, que uno tiene que nacer nuevamente porque nuestra mente está condicionada por lo que otros nos dijeron. Entonces el acto de hacer alquimia con nuestra realidad es el acto de vaciarnos de todo lo que creemos que son ideas nuestras y que en realidad son ideas que otros puso. Pero hasta que no vamos dirigiéndonos hacia lo que queremos, no nos vamos vaciando. ¿Y cuándo concreto vaciarme de mis creencias? Cuando yo empiezo a atravesar mis miedos y mis limitaciones con la acción. Es decir, cuando me animo a ir más allá, cuando salgo de mi zona de confort y cuando empiezo a ponerme a mí en el centro del universo. ¿Qué es lo más importante? Yo. ¿Para qué estoy haciendo este taller? Para mí. ¿Por qué es tan importante que yo practique este hábito todo el tiempo? Porque eso me va a dar una visión nueva de la realidad. Me va a hacer ver la oportunidad en la crisis. Me va a hacer sentir como quiero sentirme, feliz, contenta, alegre, entusiasmada. La gente que no tiene entusiasmo en la realidad es porque está como un gusano en la vida. No se hizo mariposa todavía, pero el tema de hacernos mariposa implica de hacer lo que hace justamente el gusano. Se mete en un capullo, se mete en esa introspección, se mete adentro de la casa y empieza a hacer fuerza para romper sus propios límites y abrir sus alas. Pero si nosotros no nos vamos a poner en primer lugar, vamos a seguir esperando que afuera se nos dé la suerte, cuando a la suerte la tenemos que crear, cuando sorteamos los obstáculos que nuestra propia mente nos pone. Porque yo pienso en esto, y siempre creo que lo hemos hablado con vos, años y años de terapia, y no digo que no me haya servido, en un montón de cosas sí me abrió la cabeza, pero en muchas otras me quedé siempre a la espera de, ¿no? Me faltaba la acción ahí, me daba cuenta que algo ahí no andaba bien, pero no podía entender qué, y si lo entendía tampoco accionaba demasiado. Entonces, qué importante esto, ¿no? Si te estás dando cuenta que algo te está molestando, empezá a preguntarte, ¿qué pasa conmigo? Y qué importante esto de romper creencias. Yo charlo mucho con mis papás, entonces, a mí me resuena mucho cuando vos decís esto de que mi mamá me dice el fin de semana, lo hemos hablado un montón de veces, me dice, no, porque yo me acuerdo, hija, de cuando vos eras chica, vos te costaba, me dice mi mamá, pero vos eras constante. Entonces, la profesora me dijo, ella es la inteligente, porque le cuesta, pero es constante. El hermano era muy inteligente, y yo le digo, bueno, entiendo lo que vos me decís y lo valoro, pero no es así. ¿Quién dijo que a mí me costaba? Había materias que no me gustaban, Entonces, me costaba concentrarme porque no me gustaban, sin embargo en otras me iba bien. Entonces, esto de que te ponen en la cabeza, yo toda la vida creí, digo, no, yo la verdad inteligente no soy, me manejo, soy simpaticona, y la verdad es que hoy no siento eso. Hoy me pasa que me siento muy genia, o sea, me quiero, me estoy empezando a querer un montón, siento que me puedo desempeñar en un montón de cosas, en otras no, pero no me interesa tampoco, ¿entendés? Es que en realidad vos vas a amar una materia, ¿sí? Cuando el profesor está amando lo que hace. O sea, al alumno le llega el resultado. ¿Entendés? Nos pasa a nosotros, o sea, por ejemplo, vos haces una entrevista donde no tenías muchas ganas, porque capaz que te pasó algo al rato, ¿entendés? Antes de hacerla te pasó, pues pasan cosas, ¿entendés? Sí, obvio. Y ya estás como, viste, y no le pones tanto entusiasmo, lo haces, pero lo haces desde ahí, pues te pasan cosas, igual que le pasa al maestro, ¿se entiende? Se peleó con el marido y va a dar clase a 30 chicos matemáticas y no tiene ganas. ¿Por qué? Porque está pensando en la discusión que tuvo a la noche, ¿sí? Total. Entonces, ¿qué pasa? Al alumno, o sea, la palabra alumno significa sin luz, ¿sí? Sin luz, o sea, le falta luz. Bien, primero, eso es una de las etimologías, ¿no? El maestro es el que viene a dar luz, o sea, pero no es que el maestro le da luz como si fuese un foco, sino que la idea es que le enseña al alumno a encender su luz. Completamente. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que hace generalmente la institución de las escuelas? Es que el maestro sea lo luminoso y el alumno siempre le falte la luz. Que siempre necesite de eso. Entonces, cuando yo creé alquimia, lo creé en base a que el maestro lo enciendas vos desde el primer instante, ¿no? De que se entiende. Y el maestro, ¿y cómo sé, Natalia, si yo ya sé o no sé? Simple, tu vida es un resultado, porque el examen no te lo tomo yo, te lo toma el camino. O sea, estoy en una escuela donde el examen me lo toma el camino. Claro, te vino una enfermedad, ahora rendí el examen. Claro. ¿Qué hago? Ahora tenés que aplicar. Ay, ahora tenés que accionar. Desaprobás,
¿Se entiende? Bueno, ¿por qué? Porque siempre les digo, el camino te toma examen, o aprendés la lección, es decir, lo que te está queriendo enseñar, o aprendés la lesión, la herida. No pasa nada, porque el héroe va a tener heridas. ¿Se entiende? Pero la herida te hace más fuerte. Vos decís, esto yo me lo hice cuando, pero aprendí. ¿Por qué? Porque vas a volver a repetir el examen. Entonces repetimos historias porque no aprendimos la lección y entonces no aparece la herida, otra vez volvió el síntoma, otra vez volvió la historia. Pero es porque no estás aprendiendo. Pero si no estás decidiendo entender lo que te quiere decir, vas a seguir repitiendo hasta que o se termine la vida o lo termines aprendiendo. Entonces depende de nosotros cuestionarnos. ¿Por qué atraje esta enfermedad? ¿Por qué me va mal en todas las relaciones amorosas? ¿Por qué no puedo llegar al deseo sexual? O sea, porque no puede ser. O sea, hay muchas historias detrás. Hay millones. Hay montones, entonces nos tenemos que cuestionar de que lo que aceptamos como normal, por ejemplo, lo normal es la rutina. Pero la rutina, ¿dónde la ponemos? Mirá qué locura, qué locura esto, ¿no? Que cura todo. La rutina, vos decís, che, estoy cansado del marido por la rutina, hace 20 años que estamos casados, estamos aburridos, no hay sexo, no hay nada, estoy aburrido, la rutina, me quiero un amante, hasta ahí va. Entonces la pregunta que te hago es esto, bueno, hace 20 años que estás casada, estás con la rutina, hasta ahí va. Sí. ¿Y por qué no te aburrís del laburo, que hace también 20 años que estás? ¿Que esa rutina no te afecta? ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿Por qué no te aburre la rutina de ir todos los domingos a la casa de la suegra? ¿Por qué esa no? Porque te la metieron bien ahí, de que esa rutina es positiva. ¿Para qué? Para seguir en el plan de la familia. ¿Se entiende? Sí, ¿cómo no vas a ir? ¿Qué va a pensar la suegra? ¿Qué va a pensar tu mamá? No, ya son viejos, mira si se mueren. O sea, te dan miedo, seguir la rutina. No hay una sola creencia, hay mil, y a cada momento. Asiento tanto esto que vos decís de que uno tiene que, aunque al principio por ahí te resulta denso, prestar atención a lo que estás diciendo, porque hay una creencia constantemente al lado de otra en las palabras, y es muy real. Te voy a frenar acá, porque hay una chica de Ecuador que te manda un beso grande, y dice, ¿hay alguna fuente donde conocer la etimología de nuestras palabras y nombres? Sí, el diccionario etimológico. Claro, con el diccionario etimológico, totalmente, sí. Es uno de los caminos, digo, hay mil cosas para hacer, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan a mí, digo, habla con Natalia te va a saber orientar, obviamente, pero sí comenzar el camino. En mi caso, yo decidí entrar a alquimia, porque yo he hablado 1000 veces con vos, y me has dado un montón de soluciones, pero siempre se quedaban ahí, pero necesitaba profundizar, ¿no? Siempre la recomendación es, y bueno, dale, pero profundizar un poco, no simplemente es armar una frase, como decís vos, sino moverse y accionar, y es a cada momento. Acá me pregunta una chica si te considerás una chica índigo. Se me fue por acá. ¿A dónde? Bueno, sí, mira. Índigo, sí, por lo que dice la palabra, interna, digo, yo lo que digo es lo que hago, es lo que está en mi interior. Yo y la palabra vamos para el mismo lado. Eso es lo que significa índigo. Yo lo que digo lo tengo adentro. Yo y mi palabra vamos por la misma dirección. Eso significa índigo para mí. No la historia y la creencia que te hacen del índigo que viene y que recuerda las vidas y que eso. Eso tiene que ver con un tema de la memoria, ¿sí? Con las vidas pasadas y demás. Otra cosa es el índigo, es algo que tenemos que decir ser nosotros. Es decir, yo lo que digo es lo que soy. Es decir, yo digo lo que quiero decir. Por eso bendigo mi vida. Y ahí ya sería una persona índiga. Pero no porque nací así. Somos así. El tema es sacarnos las estructuras, las capas de cebolla y dejar a relucir que realmente somos lo que decimos. Total. Bueno, justo me freno ahí y me quedo con un mensaje que nada es casualidad. Que dice, hoy hablas con mucha pasión, o siempre hablas con mucha pasión. Justamente ahí está el punto. Lo que vos estás diciendo. Bien, fíjate esto, la palabra pasión fue una de las primeras palabras que me hizo vaciarme de una creencia. Yo decía, ay, la danza es mi pasión, hasta que me escuché. Y me di cuenta que la palabra pasión significa sacrificio. De ahí viene la película Pasión de Cristo. La cruz, la tortura, la corona, espina, todo hecho miércoles, pasión. Todo lo que te da pasión es sacrificio. Otra cosa es decir apasionada.
Otra cosa es decir, soy apasionada. Apasionada significa sin sacrificio. Lo que hago no lo hago con sacrificio. ¿Por qué? Porque a mí no me genera sacrificio hacer lo que hago. Porque lo que hago es lo que soy. Claro. ¿Se entiende? O sea, No, no no, te sí, estoy vendiendo algo que no soy. No es que completamente. yo, cuando me prenden la cámara y yo, bla, 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 y No, apagan y no. Natalia, la ama de casa, la pobrecita. No, Sí, o sea, sigo no te siendo entiendo. igual. Y ese es el tema, que a medida que vos vas entrenando la mente, cuando yo te contaba de esto que me pasaba en la parte social, de que, claro, cuando iba entrenando la mente, yo me daba cuenta que tenía que ser eso siempre, porque yo tenía que decidir ser quien quería ser. No podía apagarme cuando estaba con unas amigas porque no entendían nada de lo que yo decía, entonces yo me apago, me duermo, de ahí decimos el estar despierto y el estar dormido, ¿no? Me duermo en la cena y claro, me daba un sueño tremendo, porque literalmente lo que hacía era poner como pausa y dame una cerveza, ah, Total. claro, pero ahí estoy dormida y digo, no, yo no me puedo dormir, porque si no, sigo haciendo lo mismo, pero ahora desde otro lugar. Entonces, cuando empezás a entender que te tenés que vaciar de muchos condicionamientos y que vos tenés que ser quien sos siempre. Y de ahí vienen las relaciones saludables, desde la relación amorosa con otra persona, que mostrarte tal y como sos. Sí, con maquillaje, sin maquillaje, con tus pensamientos, con tus creencias, con tus estructuras, porque Con si tu no, en forma de algún pensar. momento, en ese enamoramiento, aparece el miento y aparece esa gran verdad, que yo no soy eso y que estoy dormida. Y de ahí, de que la cama ya no es para el sexo, es para dormir. ¿Por qué? Porque ya me dormí. ¿Por qué? Porque como no soy quien soy, le vendí algo que no era y ahí es donde la rutina empieza a dejar en evidencia la gran mentira de que yo nunca me muestro tal y como soy, que siempre me amoldo a lo que debería hacerse, a esas creencias que tengo con respecto a las relaciones amorosas, a lo que es una convivencia, y es lo que pasa, ¿no? Es normal que vos no tengas deseo sexual, es normal que no te guste tanto el marido, la mujer, es normal que tengan una mamá, es todo normal. No, la No, no, norma es la norma que nos puso otro. Por eso en el normal, el mal está ahí como un norte donde nos vamos dirigiendo a una vida donde sobrevivimos y nunca estamos sí. haciendo lo que queremos. No, no, y coincido con vos porque es eso que te empieza a picar, ¿viste? En cuanto a mis relaciones, yo he estado más sola que acompañada. Y entonces, ¿qué me pasaba? Cuando las relaciones comenzaban a estar en este punto, yo decía, bueno, pero algo, yo tengo que aprender a conformarme, porque todo el mundo está, bueno, no todo el mundo está maravilloso siempre, sí, que de hecho es así, no siempre estamos maravillosos, ¿no? Al 100%. Pero digo, yo pensaba que, bueno, que alguna vez iba a tener que sacrificar el sentirme más o menos. Y la verdad es que yo con eso nunca fui. No, no quería sentirme más o menos. Está bien que uno tiene que todos los días volverse a elegir. Yo no quería sentir eso. Y en cuanto a mi carrera me pasó igual. La última vez que yo dejé de hacer un programa que hice durante muchos años fue cuando yo le hice una nota a una señora sorda. Entonces me exigieron que yo le hiciera una nota a una señora sorda. Y yo dije, no quiero más esto para mi vida. Me sentí ahogada, me sentí, digo, pero ¿qué estoy haciendo? Y ahí largué el micrófono, largué todo. Pero digo, hay un momento límite, es verdad lo que vos decís, donde uno dice, ay, hasta acá llego. No es como todos creen, al menos para mí no es como todos creen. Para mí, si estoy equivocada o no, ni idea, no es como todos creen. Y me parece que meterse para adentro y buscar lo que uno cree, en verdad, está bueno. Y Exacto. Es que en trabajarlo. realidad tenemos que crear, o sea, es esto, o creer o crear. Y yo prefiero crear, porque si yo me tengo que Sí, amoldar a lo que la mayoría cree o lo que tendría que creer, siempre el poder está afuera, porque tengo que creer en algo. siempre. Y creo que el médico cuando me opera o sea, me opera eso y no otra cosa. Vos fíjate esto, ¿no? Cuando alguien se tiene que operar las rodillas, ¿qué se pone? Esta, se escriben, viste, por Sí, la duda a ver si el otro se equivoca. O sea, vos tenés que sí. creer que te opera esa y no te opera otra. O sea, siempre tenemos que creer, pero el poder siempre viene afuera. Nunca creemos Claro. en nosotros. O sea, ¿por qué no crees en vos en que sí vas a poder? En que sí te va a dar la cabeza, porque en realidad no es que la cabeza te da o no te da, es que tu cabeza la estás entrenando y por eso te da, pero Claro, como por generalmente no supuesto. nos enseñan a usar nuestra mente, no nos enseñan a escuchar nuestras emociones, a entender en qué No, somos buenos. Los chicos cuando están en la escuela
o sea, empiezan a decir lo que les gusta, si pintan, si dibujan, ¿y qué hacen? Y No, después, y dibuja, ¿qué después, dicen? Arquitecto. Es que no puede y ser otra cosa, después, no, arquitecto, ¿por qué? Porque encaja en una cosa universitaria, ¿viste? claro. ¿Y después qué? Los educan, porque digo, vos recordarás el video de Pink Floyd, El Muro, tremendo video, un visionario, un Nati 2. Sí. Lo miraba el otro día y me impresionaba, porque yo siento que muchas veces, cuando la veo llegar a mi hija al colegio y las cosas que me cuestionan, la están educando, y no sé, no quiero eso. Entonces se va a cortar Nati, pero ya vuelvo. Qué gracioso. Es siempre que nos quede un ratito más. Bueno, ¿ves? Esta es una muy buena forma de romper creencias. Todos dicen que los vivos de Instagram son de 1 hora. Y lo hago de 2. Y mira cómo podemos. Estamos 1 hora y media en general con Natalia. Claro, tenemos más horas. Entonces yo le digo a mi hija, Alma, la profesora que te está enseñando, mi amor, pero vos tenés que tener sentido común, pensar por vos, si algo no te cierra, si algo no entendés, volverlo a preguntar, no vayas con miedo, no vayas estructurada, veamos la forma en que lo podemos entender y estudiar. Si uno tiene esta posibilidad de podérselo transmitir a sus hijos, genial, ellos van a hacer su propio camino, que también de eso se trata, ¿no? Pero Exacto, empezar a entender eso, empezar a usar el sentido común, hay algo que me está resonando exacto. raro. ¿No? Hay un sentido que es común en todos y hay otro que es nuestro propio sentido. Es muy importante que entiendas que tu hija va a aprender en base a las conductas, a los resultados. Entonces, si vos lográs brillar, si vos lográs concretar tu meta y ella ve eso, ya está, ya elige un modelo. Está, ¿Se es entiende? real. Ella elige. ¿Por qué? Porque del mundo hay cosas que las tenemos que hacer. ¿Para qué? Para entrar en una parte social, de comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vos tenés que salir con un tapaboca. ¿Se entiende? Pero lo haces porque hay una regla. Ahora, el tema es de que vos creas que con eso te está protegiendo. No, es simplemente No, una norma, nada más. ¿Se claro, entiende? hay que cumplirlo. Entonces, el tema de la escuela es un lugar para que nos llenemos de conocimientos, los cuales tenemos que aprobar para tener un titulito y decir, bueno, ya terminé. Sí, Pero no tiene un fin de entender a los estudios como un deseo, ¿sí? Cuando se crea la palabra escuela, se crea base una etimología, que es enseñar en base al deseo, porque yo deseo aprender y no por exacto. obligación. Entonces, nosotros tenemos que entender que el acto de aprender a pensar tiene que nacer de un deseo. El acto de aprender a crearnos a nosotros mismos tiene que nacer de un deseo de conocerme, de un deseo de aprender a materializar, a crear, a entender de dónde me vienen mis estados emocionales, a preguntarme por qué me viene eso y también obteniendo herramientas para transformarlo, porque saber de dónde vienen las cosas y seguir ahí igual tampoco me sirve de mucho. No, no. Entonces, un entrenamiento es constante, es como si nosotros quisiéramos tener los músculos tonificados. Lleva un entrenamiento. O sea, yo por más que piense y medite sobre un gimnasio, el traste no me va a quedar duro. O sea, yo tengo que moverme y hacer eso que en mi imagen o en la tele me aparece, lo tengo que copiar en una conducta. Esto es igual. Si yo quiero sentirme alegre, motivada, entusiasmada, yo tengo que esa imagen de lo que a mí me entusiasma, me pone alegre y demás, pasarla a la conducta. Porque si yo no la llevo en un hacer, no lo voy a hacer. O sea, yo no voy a hacer si no lo paso al hacer. Esto de Total. el decir y el hacer. Viste que hay una frase que dice, hacer lo que digo pero no lo que hago. Es porque hay Sí, haz lo incongruencia. que yo digo, no lo que yo No, hago. yo tengo que decir lo que hago y hacer lo que digo. Si yo voy ahí, Completamente. me transformo en lo que decíamos un índigo. Es Sí. decir, que yo lo que digo es lo que soy y estoy en lo que digo. Y por eso mi palabra materializa. Porque yo soy Completamente. eso, yo soy lo que digo. Y de ahí vienen los grandes caminos de los iluminados, que decían yo soy la palabra, yo soy la verdad, yo soy eso, porque se están escuchando en lo que dicen. No están hablando por hablar. Por eso a los sabios queremos escucharlos. ¿Por qué? Porque están en su palabra. Porque con su palabra
trascienden y te hacen llegar a otros niveles de conciencia. El tema es que apagamos el video y volvemos a dormirnos. ¿Por Sí, qué? claro. Porque la luz nos viene de afuera y no de adentro. Entonces Claro, hay que desear y eso. querer realmente encender esa luz adentro, iluminarnos nosotros en vez de estar buscando siempre la luz afuera. Completamente. Bueno, que es un poco, cuando nosotros entramos a alquimia, un poco nos pasa eso, ¿no? Obviamente buscamos las respuestas en vos, y después nos encontramos con una Natalia que a veces es una pared, pero que está bueno porque es necesario, claro, porque necesitas entenderlo, Sí. decís, ahí te frenás, pero es inevitable escucharte, a mí me pasa con vos y me pasa con otras personas más, con muy pocas, escucharlos y que te dé placer, porque es como decís vos, porque estás conectada con tu esencia, y es ahí el punto, conectada con eso, y lo que decís lo haces. Y me quedo con lo que decías antes, que es importante para todos los papás, predicar con el ejemplo, no solo con la palabra, sino con el ejemplo, porque es verdad. Yo tuve que cambiar muchos hábitos míos para que Alma entendiera que era de esa manera sin decírselo. Muchos, Exacto. miedos, un montón de cosas. Cambiarlos porque me daba cuenta que por más que yo se lo dijera de acá, ella estaba actuando igual. Estaba actuando igual, porque Exactamente. hasta una determinada edad, obviamente que copian todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso me pareció tan sanador para mí este camino de alquimia como lo que va a ser para el resto. Ojalá que ella lo pueda visibilizar. Ojalá, va a ser su propio camino, pero ojalá. Tengo una pregunta para Claro. vosotros. Ojalá. Mira, dice, hola chicas, ¿qué me puede decir Nati de mi hijo mayor? Quiere que yo piense y sea como él dice. Yo no lo hago, entonces se enoja conmigo y no me habla y eso me duele. ¿Qué hago? Bien, fíjate esto, tu hijo te está manipulando. O sea, él quiere que vos hagas lo que yo digo. O sea, no, vos no sos mi jefe. O sea, y ahí tiene que ver con que el poder de esta persona lo tiene afuera. O sea, si el hijo dice que o haces lo que yo digo o no te hablo más, es porque sabe que a través de esa acción la manipula. Que no te Completamente. hable. O sea, vos lo que tenés que hacer es atravesar ese límite y decir, bueno, no me hables más, pero no te voy a hacer de comer, no vas a tener un peso. Ah, Ujú. vos me querés manipular a mí, yo te manipulo. O sea, por el mismo lugar te voy a manipular, pero no para que vos hagas lo que yo digo o yo haga lo que vos me decís, sino para que entendamos que cada uno es como es y lo tenemos que respetar. O sea, respetar al otro y sus opiniones, porque las creencias vienen de eso también, ¿no? O sea, yo puedo tener una creencia o un punto de vista totalmente distinto y otro, ¿sí? Ahora, si nosotros nos peleamos, porque yo tengo un punto de vista y vos tenés otro, ninguno de los dos es sabio. ¿Por qué? Porque los dos somos ciegos, o sea, si vos no querés ver lo que yo veo, no estoy más con vos. Si vos no, ¿se entiende? Ujú. No, es aceptar que hay muchos puntos de vista frente a una realidad. Frente a esta misma realidad hay gente que está ganando dinero y hay gente que no. Hay gente que está enferma y hay gente que está sana. Entonces, depende de lo que yo esté mirando, voy a sostenerme en esa verdad. Pero esa verdad es un punto de vista, no es una verdad absoluta. Los Completamente. padres tienen que entender que tienen que poner los límites a los hijos, porque si no pasa esto, como vos, pero el tema es que cuando los hijos actúan así es porque yo tampoco pongo límites en todo lo exterior. No le pongo el límite al jefe, no le pongo A el límite a nada. la madre, no le pongo el límite a nadie. Entonces cualquiera me pone los límites a mí, porque en realidad están los roles cambiados. El hijo es el padre y la madre termina siendo el hijito. Entonces uno se tiene que empoderar y decir, mira, nene, acá es mi casa, se hace lo que yo digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no me puedes poner el límite a mí. ¿Por qué? Porque hay una norma de que vos sos el hijo. Yo soy tu madre. Vos no me podés poner límites a mí. Si Ujú. vos querés ponerme límite a mí, cerrá la puerta, anda a tu casa y haz tu vida. Porque sos Hacer tu propio libre. camino. ¿Te Sí. entiende? A las mamás nos cuesta mucho, Nati. Cuando vos tenés un hijo es como muy especial. Yo lo he vivido con mi mamá, que yo reconozco que muchas veces la he tratado mal y después digo, pucha, y mi vieja me bancó eso, ¿por qué me lo bancó? ¿Viste? Esas cosas que te pasan. Porque Con mi te hija, quiere. sí, porque tenés una cosa tan especial, yo la entiendo a esta mujer lo que le debe costar. A mí me cuesta ponerle límites a mi hija, pero se lo pongo, porque entiendo que eso está bueno, porque me siento bien yo, porque no me siento Exacto. bien dándole la razón. Me cuesta, Nati, porque nos Es cuesta, a que, los papás nos otra cuesta. vez, el costar significa que estamos en un nivel mejor.
O sea, Sí, porque pero vos lo tenés que hago. entender qué límite le estás poniendo y desde dónde lo estás haciendo. Si es un Claro, límite para educar, porque hay cosas que tenés que respetar. Por ejemplo, respetar mi opinión. Eso es una claro. buena educación. Eso Por es más que yo importantísimo. opine algo horrible, es mi opinión y la tenés que respetar. Porque es lo que yo decido creer. Porque Al además igual que eso, el hijo, cuando tenga otra opinión, yo también lo tengo que respetar. ¿Se entiende? completamente, Yo tengo completamente. que enseñarle el valor del respeto. Eso es lo que está entre medio de ambas cuestiones. Y para Claro, eso yo tengo que poner el límite, decirle, no, bueno, no me querés hablar, bueno, yo no te voy a cocinar. sí, Porque si vos no me totalmente. respetás a mí, yo tampoco Por te voy a supuesto. respetar a vos. Sí, O sí. sea, que es mostrarle a través de la conducta Ujú, lo que tiene que aprender, ¿sí? ujú, Esto es algo sí. que cada uno lo tiene que hacer. Yo no tengo hijos, por eso de eso no puedo hablar. No, Pero no, sí no, lo y que además sí que cada uno entiendo es tiene que su el límite método. es necesario para que podamos crecer y podamos llevarnos bien. Porque si Sí, cada uno hace lo que quiere, se hace un descontrol, se hace un caos. Y las normas se las ponen los padres a los hijos. El sí, hijo no sí, puede rebelarse, se tiene que revelar cuando es adulto y se sale de la casa, porque también ujú, es un pasaje el rebelarme contra los sí, sí, padres. Pero lo tengo que hacer en base a ciertos límites. Pues si dejas completamente. que haga todo lo que quiera, el hijo te prende fuego la casa. Sí, ¿Se sí. Si te entiende? Te querés escribe todas revelar, las paredes. O sea, el claro, límite, la escuela viene a poner el límite también. o es como cuando yo a veces charlo con Alma y le digo, bueno, a ver, uno se quiere revelar, revelate, pero después obtenete las consecuencias, porque digo, está buenísimo, bárbaro, yo te dejo ser, pero después fíjate lo que pasa, porque también es ahí donde Exacto. aprendemos. Y sí, para Sí, mí el límite hay que ponerlo en todo, ¿no? Me parece que acá está, esta soy yo, y yo exacto. me quiero proteger, entonces si yo te respeto, respetame a mí, y si no me hay que Es un respetar, ok, respeto, o sea, la base es esa, es aprender a respetarse bien, mutuamente. Y eso se lo bien, tienen que enseñar los padres al hijo. O sea, si el hijo sí, hace lo que quiere, no se está respetando. Se está respetando lo que el chico quiere. Y si el chico mañana quiere otra cosa, ¿qué? ¿El que no, está mandando en la casa es el hijo? No, claro. es una comunidad, es una familia, pero hay que poner ciertas reglas, porque si no se ponen reglas, se empieza a hacer un caos y todos terminan heridos en eso. Entonces el respeto tiene que estar como un valor a enseñar y se enseña con la conducta. Porque de hecho ellos van a aprender luego a poner límites, ¿no? Porque si no que estamos creando gente insegura y gente débil que la lastiman por todos lados. Acá tengo otra Exacto. pregunta más que me parece que es re importante. A mí me sirve mucho esto que decís, dice Susi, porque yo estoy estudiando coaching ontológico, entonces esto me abre muchísimo la cabeza. ¿No? Tanto tiene que ver con que no solo es el estudio, sino también, ¿no?, el ver en qué momento puedo accionar y en qué momento me entra todo esto y me abro la cabeza como para avanzar. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice acá? Nati, ¿qué decirles a los chicos para animarlos en esta cuarentena? Tengo 4 hijos varones, una adolescente de 17, 13 y mellis de 11. ¡Oh! Ay, Dios. Bueno, lo primordial es, o sea, porque esto puede durar mucho más. Entonces, el tema es el valor del límite, ¿sí? Y el valor del disfrute cuando es el momento del disfrute y el momento de la obligación, porque obviamente los chicos están estudiando. Entonces hay que poner bien los límites ahí, porque si no se Sí, empieza a desvirtuar todo, y más si son muchos chicos, quilombo. Es un entonces quilombo. es poder equilibrar y respetar todos los horarios y seguir en una norma, porque si no, empieza a haber caos y después se juntan las tareas, después los padres no saben qué hacer. Entonces hay que poner normas claras. Y eso se hace hablando, ¿sí? A veces hacer Hablando. reuniones familiares y decir, bueno, todos tenemos que estudiar, como yo tengo que limpiar, cocinar, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus roles. Bien, ¿cuántas horas podemos dedicarle a la parte de obligación? Y poner un horario y cumplirlo. Y que gracias a cumplirlo hay ciertos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, ahí vas, bueno, ¿cuál es el beneficio que tenemos con esto? Bueno, el beneficio no es solo que aprendés y que aprobaste el examen y demás, sino también el beneficio es que a la noche yo hago la comida que les gusta a todos, qué sé yo. Que Claro. después podés ver la serie que te gusta, no sé, buscar la parte creativa. Ahora tenemos que reinventarnos todos, especialmente los padres. Sí, ¿Por qué? Pues estaban muy sí. acostumbrados a depositar a los chicos en la escuela y ya está. Y ahora no los podemos depositar. ¿Y qué hacemos? Bueno, llegó el momento de aprender lo que hacían en la antigüedad, de que la escuela era la casa, de Claro, poder enseñarles a estudiar desde un lugar de incentivo, de juego, de claro. disfrute y no como una obligación de que, ah, no, no tengo ganas, no tengo ganas,
No. de tratar de ponerle un poco de entusiasmo a la historia y después de hacer cosas creativas también con los padres, de jugar, de hacer Sí, carpas, de qué sé sí. yo, nos vamos al patio, No, armamos la carpa y hacemos un campamento. también ¿Por qué no? uno tiene que volver a ser niño. Digo, me parece que también el jueguito en esto, yo con Alma, por ejemplo, trato de bajarme de esta adultez que tengo y empezar a jugar un poquito con mi niño interior. Entonces ahí es donde ella me maquilla, la maquillo, o jugamos al uno. Digo, las cosas que antes no podíamos hacer, porque antes estábamos Obvio. laburando todo el día y de laburar querías ir al gimnasio porque te gusta verte bien, y venías y estás cansada. Bueno, ahora tenés la posibilidad de hacer todo eso. Yo por lo menos hago todo. Chicos, hago de todo. Sí, hay que Menos jugar. Y cocinar. ahora que podés estar con tus hijos, hay que jugar, hay que animarse a jugar, a conectar, porque a veces después se nos pasa el tiempo y te das cuenta de que no viste crecer a tus hijos, no estuviste por el laburo, ¿no? 20 trabajos para poder pagar todo. Entonces creo que la vida nos puso en un lugar donde tenemos que empezar a valorar los vínculos, valorar Sí, la maternidad, la paternidad, y usar esta crisis como una oportunidad para conectarnos y para aprender a poner límites desde otro lugar. sí, totalmente. Y aprender a estar atentos a la palabra. Y si no entendieron nada de toda esta hora y media que estuvimos acá en el vivo, bueno, te pueden contactar. Igual seguro, porque cada uno va enganchando de acuerdo a su realidad, algo que hemos hablado. Pero Y bueno, sí, sí. me parecía re interesante que vos pudieras transmitir lo que significaba romper con creencias, porque uno cree que creencias es solamente, bueno, es justamente aquellos en lo que nos hicieron creer. Y tiene que ver con tantas cosas, pero es mucho más profundo, hay mucho más trabajo para hacer, pero me parecía re Sí. interesante, porque te conozco al principio, desde que vendía Jus hasta ahora, y es maravilloso como uno puede avanzar, pero que dependió de vos, nadie más que de vos. Siempre, y de empezar a invertir en nosotros mismos En y en nosotros. decirnos que nosotros sí podemos, porque la Claro, primera excusa que uno tiene y es muy caro, no puedo, y no tengo el tiempo, y a es muy uno. difícil, o sea, Sí, siempre la mente va a tratar de ponerte excusas para que no sí, lo hagas, pero todas esas constante. excusas son de desvalorización, el no puedo, no hay dinero, es muy caro, no hay tiempo, Mm, todo es a vos en oscuridad, o sea, vos no podés, vos sos totalmente. pobrecita, vos nunca vas a llegar a ese nivel. Entonces vos a esa mente le tenés que decir, yo sí puedo, pero no Claro, tengo el dinero a la mente, no importa, me pongo a hacer panes caseros para tener el dinero, pero si vos no exacto. haces nada nuevo, el dinero no va a venir, porque la mente que es carente va a encontrar primero excusas para seguir en el mismo lugar. Y segundo, excusas para no hacer nada nuevo que le pueda llegar a generar eso que quiere. O Y sea, porque te siempre las incomoda. excusas van a estar ahí. Tenemos que Sí, hacer. Si, no, si queremos ganar más dinero, tenemos que hacer cosas nuevas. No va a venir dinero haciendo las mismas cosas. O sea, sí, tenemos que reinventarnos, entrenarnos a nosotros mismos, confiar en nosotros, decidir entrenar nuestra mente para ser prósperos y que frente a la crisis haya oportunidad y que completamente. podamos entender que llegó el momento de ponernos en el centro de nuestra realidad y dejar de creer que alguien me va a dar algo y empezar a yo darme lo que yo quiero, creando una mente próspera, una nueva identidad que en la cual yo diga, esto es lo que yo quise ser y es lo que soy. Soy Total. lo que quiero ser y estoy experimentando la realidad que quiero experimentar. Y para eso tenemos que accionar, tenemos que invertir en nosotros mismos y confiar en nosotros mismos. Eso es lo más importante. Nati, bueno, como siempre, ¿viste cómo es esto? Me encantan tus charlas. Estuvimos una semana sin sacar una charla en el aire. ¿Viste? Lo que me escriben. Te encuentran a vos también, porque también siguen tus vivos. Pero como también, Sí, viste, están acostumbrados a que nos ponemos a charlar nosotras como si estuviéramos tomando un mate acá, que pronto se va a dar, todo esto ya se termina, así que claro, pronto se va a sí. dar y nos vamos a empezar a reunir. Pero siempre tus mensajes son súper optimistas y estimulantes. Estoy segura que todos tienen ahora como una inyección puesta, así que eso es lo que me da mucha Sí, alegría hacer. tenemos que entusiasmarnos Sí, por hacer realidad esa realidad que tenemos en sueños, que es un deseo y que la vemos tan imposible, pero que si realmente queremos materializar esa realidad, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas e invertir en sí, nosotros mismos es el primer paso, porque si vos no vas a entrenar tu mente, vas a seguir manifestando las mismas cosas, porque nuestra mente nos hace tener ese punto de vista que nos hace seguir creyendo que el poder está afuera, que la total. solución me va a venir de afuera, que la suerte viene porque algunos tienen suerte y otros no.
Y en alquimia lo que trato de enseñarles es que la suerte se construye, es una construcción y es un proceso, que tu nueva identidad es justamente este pasaje del gusano que decide meterse adentro, reinventarse y abrir las alas y volar, ser libre y animarse a crear la realidad que quiere y a vivir la vida que quiere, dejar las excusas de lado y brillar con luz propia. Completamente. Bueno, no puedo agregar nada más a todo esto, me parece que es perfecto para cerrar. Perfecto, perfecto. Nati, como siempre, gracias. Gracias a vos, y bueno, la que próxima semana un nuevo vivo, hablando de algún tema interesante, y bueno, ya saben que la inscripción de Alquimia sigue abierta, vamos, que la puerta está abierta y que si sienten ese llamado a reinventarse a sí mismas, a crearse a sí mismas, invierten en ustedes mismas, invierten en su mente para crear la realidad que quieren, en vez de poner excusas, más en esta situación donde la creencia popular es que vamos para abajo, al pozo. Exacto. Las alquimistas están abriendo las alas y recibo todos los días mensajes de mujeres que se reinventan y mujeres que están ganando más dinero ahora que antes. ¿Por qué? Porque usaron la crisis como una oportunidad y esto fue la excusa ideal para ponerse en primer lugar y confiar en sí mismas. Así que qué bien, qué bien. Por supuesto, qué bien, me encanta y a mover el presente. Gracias, mi Natalia. Nati, que tengas un lindo día, nos veremos la próxima, gracias. Vos también, te mando un besote. ¡Mua! Nos vemos. Chao, hermosa. Chao, Nati, gracias. Bueno, ya está, no se puede agregar nada más. Una re linda charla, yo me quedo como si me hubieran inyectado no sé qué cosa. Espero que a ustedes les pase igual. Quedan muchos mensajes sin leer, pero bueno, sepan entender que está buenísimo escuchar. A veces está bueno detenerse y escuchar un poquito. A mí me sirve mucho, espero que ustedes también. Y bueno, si quieren ya saben que la pueden contactar. Natalia Barrera, encuentran todos sus videos en YouTube. Yo los miré a todos, muchísimas veces. Pero tuve que entrar a Alquimia para darme cuenta de un montón de cosas, es un consejo personal. Si realmente sienten que hay algo ahí, que está haciendo ruidito, bueno, averiguar de qué se trata. Que tengan un hermoso lunes, un lunes distinto con Natalia Barrera. Nos vemos la próxima. Chao.